Libertad y responsabilidad van de la mano, yo siempre les digo eso, ¿no? Son como primos o primas, ¿no? O sea, hermanos, o sea, no hay libertad sin responsabilidad y viceversa, o sea, porque sí queremos ser libres, tener derechos, pero no queremos tener obligaciones ni queremos tener responsabilidades. Entonces, pues es que así no funciona la realidad. O más que la realidad, así no funciona ese pacto y este contrato que tenemos, ¿no? Tienes derechos, tienes obligaciones. Tienes libertad, pero también tienes responsabilidades, ¿no? Y un poco es encontrar el equilibrio, ¿no? O sea, sí quiero mis derechos, pero también quiero que se cumplan los derechos del resto de las personas. Y sí me exijo cumplir con lo que debo, pero al mismo tiempo hay que exigir que los demás cumplan con su parte, porque si no, no funciona. Se vuelve ese tema de los free riders, ¿no? ¿Se han escuchado? Que hay un montón de free riders en la existencia, ¿no? De gente que ahí se la lleva y que los demás le echen ganas, que los demás se porten bien, que los demás hagan las cosas bien, que los demás paguen los impuestos, lo que sea, ¿no? O que los demás hagan las cosas de manera honesta, responsable, y mientras yo pásame la tarea, Laura, no te preocupes, ¿no? O sea, tú lo hiciste bien, pásamela y yo la entrego, ¿no? No pasa, ¿qué va a pasar? No, sé que sí va a pasar algo, ¿no? Y eso se relaciona pues con el gran tema de la impunidad. Como no pasa nada. Y ¿sabes qué me encanta de lo que estás haciendo? Bien, ¿no? Porque contestas de alguna manera las tres preguntas que seguían, ¿no? O sea, hay una relación de nuestra capacidad para entender el pasado. O sea, ¿qué implicaciones tiene el pasado? Pero también tenemos como formadores de estudiantes, hacerles ver que lo teórico no nos hace necesariamente éticos, pero que sí de pronto tiene que ver, porque todo lo que estás comentando está en autores, en filósofos, en Aristóteles, ¿no? Lo que te hace la práctica, qué es ética en sí mismo, pues, ¿no? Que es el hecho de que nosotros tengamos un carácter que está formado de nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Y debemos entender que la práctica, ¿no? Que la ética es una práctica esencial y no es una técnica y que sí sirve y tiene consecuencias. Y claro que respondes pues como todas esas, ¿no? Laura, te doy la palabra y vuelvo a compartir otras preguntas para seguir de. Bueno, yo justo me inspiró el compañero, ¿no? Y sí, creo que sin duda es muy importante lo que está diciendo y se ve claramente, ¿no? Que en el proceso en que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, en que conocemos nuestro contexto, podemos ser responsables de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestra libertad y tener un ámbito ético, porque algo que siempre se anula en el proceso de ética es lo cognitivo, ¿no? Pero lo cognitivo no solo es conocer la teoría, sino el proceso de quiénes somos, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis valores? Y cómo se manifiestan mis acciones, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que todas las preguntas estaban relacionadas, ¿no? O sea, yo no puedo valorar algo si no lo conozco, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hablar de algo que desconozco? ¿Cómo voy a hablar de ambigüedad, condición humana, contradicción humana, historicidad humana, ¿no? Porque además ahí en ambigüedad humana hay una discusión, ¿no? Si en realidad lo que pasa es que somos históricos y nos vamos transformando, van transformando nuestras ideas, nuestras experiencias, o si en realidad somos contradictorios, ¿no? Como planteaban Platón con sus caballos, o como lo plantea Parménides cuando habla de la razón, o a qué se debe, ¿no? Esto de los seres humanos, y se relacionaba justo también con la parte que decías, que la ética es una práctica existencial, ¿no? Esa era la última parte. Es existencial porque en el fondo la vamos desarrollando a lo largo de la existencia, y uno no puede decir que es ético, ¿no? Por cachitos, eso se ve ya, ¿no? Ya casi al final de la vida, y es un proceso, ¿no? Entonces, pues eso era lo que quería comentar, ya vi que hay más. Y está increíble porque las preguntas no van a parar. O sea, lo que tenemos que hacer ahorita es concretar para poder hacer esta práctica que queremos. ¿Tienen nuestros estudiantes una preocupación por la integridad en las prácticas profesionales o sienten que la corrupción forma parte de las prácticas? ¿Tienen nuestros estudiantes una preocupación por la integridad? Bueno, yo creo que no se puede generalizar. Muchos tienen una preocupación muy acusada por la integridad, pero muchos reconocen prácticas que tienen que ver con la corrupción y que las han realizado, como, pues, no sé, copiar tareas, que eso bueno, eso forma parte de la corrupción, querer pasar una materia porque necesitas pasarla, no porque hayas adquirido el conocimiento. Y algunos mencionan el dicho abiertamente, el que no tranza, no avanza. Y lo mencionan en las mismas clases de ética, ¿no? Y bueno, precisamente en la discusión de por qué solemos, bueno, ya vimos que no es que todos, porque ya vimos que el porcentaje es muy bajo, pero ¿por qué existe la corrupción, no? Entonces yo creo que la preocupación está
no se puede hablar de una preocupación pareja o promedio como un indicador en todos nuestros estudiantes. Yo creo que ahí hay que verlo con más cuidado, ¿no? Para algunos, dependiendo de horas y desde la educación en sus casas, de todo lo que traen, el background que traen, quiénes son y cómo están parados, viene de mucho antes. Entonces, yo no me atrevería a hacer una generalización acerca de si todos tienen una preocupación por la integridad en el más amplio sentido de la palabra, o no la tienen, o están más preocupados por otras cosas, por tener un buen carro, por tener una alberca, por tener un buen estatus. O sea, yo creo que ahí habría que verlo, ¿no? Con más cuidado. Y Aida, perdóname, Manuel, yo me atrevería a decir algo terrible, que yo sé que no somos nosotros como tal, pero nosotros como padres, nosotros como profesores, estamos formando personas preocupadas por lo económico, por el éxito, ¿no? Por ser reconocidos, por la fama. Es nuestra bandera, es lo que nos distingue de alguna u otra manera. Y es preocupante porque, claro, ¿cómo pones al profesor? ¿No? O sea, y voy a decir algo que no sé si les suceda a ustedes porque los veo mucho más elegantes, pero siempre yo entablo mucha confianza con mis estudiantes, como ya vieron, qué horror. Y suelen decirme, pues sí, sí, pero pues tú, como tú lo dices, pues tú eres hippie, pero yo quiero vivir bien. Yo quiero tener una buena casa, yo no quiero ser una hippie. Yo les digo que soy pobresora, ¿no? Yo quiero ganar bien. Y entonces ahí me doy cuenta de que los meto en un problemón, porque ellos están desde que nacieron preocupados por ser los mejores, los más reconocidos, lo que decían hace rato, mentir para obtener una beca, salir de la mejor universidad, ¿no? O sea, es una cosa re compleja para los pobres. Coincido con Aida lo de que es difícil generalizar, y yo quería aportar la segunda parte de la pregunta, donde dice que si los estudiantes sienten que la corrupción forma parte de las prácticas en las organizaciones. Me he sorprendido gratamente de algunos de los estudiantes que están conscientes de que el problema existe, que la corrupción existe, y más en un contexto de México en el que vivimos. Entonces, eso ya es un avance, que reconocen que existe. Otra cosa que quería yo, que el curso, y creo que es algo que podemos aprovechar mucho de los estudiantes que ya tienen una experiencia laboral. Como en nuestros grupos, si bien son de muchísimas carreras y también abarcan varios semestres, pero generalmente tenemos estudiantes que ya están en los últimos semestres de la carrera, por lo cual algunos de ellos ya están trabajando. A mí ya me ha tocado algunos que tienen experiencia laboral. Es una pregunta que yo les hago también desde el inicio para saber cuántos han tenido una experiencia laboral, porque eso aporta mucho a la clase. Y he notado que ellos ya cuando están en el ámbito laboral se topan con este problema de que, si bien saben que no son cosas correctas algunas de estas prácticas, pues dicen, pero es que no hay otra forma de hacerlo. O sea, lo que decíamos de que el contexto cada vez nos hace que sea más complejo y es un círculo vicioso del cual no se puede salir. Y eso es lo que yo he percibido que los alumnos experimentan. Es que, ¿cómo le hacemos, no? Me viene a la mente en particular un caso de un estudiante arquitecto que ya estaba trabajando, y es que él le exponía, maestra, es que no hay otra forma de lograr los permisos, de acelerar los trámites, porque es pura burocracia, porque todo el mundo, todo más que dando mordida. O sea, y nosotros sabemos también en ámbitos particulares, seguramente, que cuando estamos en obras, en construcciones, en renovaciones, es un tema delicado, ¿no? Entonces, nada más pues quería yo aportar en esa segunda parte, ¿no? Sí creo que los alumnos ven que existe el problema, pero también siento que se sienten como en un callejón sin salida, en donde, pues bueno, su aportación es desde su trinchera, pero ya en el mundo laboral, cuando hay decisiones y trabajo y todo, se les pone muy complicado el escenario, muy, muy complicado, ¿no? Y entonces ahí es donde no saben cómo actuar o qué hacer, ¿no? Hablaban, pues sí, la denuncia anónima y todo, pero evidentemente nuestro contexto de México
hace esto mucho más complejo. Sobre esta parte que decía Sheila, ¿no? De cómo hacerle frente a las expectativas que tienen los estudiantes o la familia, ¿verdad? También de repente andan cargando con lo que sus papás, sus mamás quieren sobre ellos y ellas, ¿no? O están estudiando carreras que no quieren, etcétera, ¿no? Hay de todo. Pero como decía Laura, creo que ese es un poco el trabajo que hacemos acá, ¿no? En humanidades vamos a hacer la socrática, ahora sí, vamos a pensar sobre por qué crees lo que crees y de dónde viene esa necesidad, como dice Alain de Botton, ¿no? O sea, esa ansiedad por el estatus. ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿No? Que de repente, pues a veces ni tienen claro, ¿no? Y es un poco como el arrastre, simplemente de, pues porque así es mi círculo. Es como este fenómeno del iPhone, ¿no? O sea, yo no tuve un iPhone hasta que entré al TEC, o sea, y es un poco como que, ¿por qué todo el mundo trae ese pinche celular? Perdón, ¿no? O sea, ¿por qué dije, voy a comprar uno? Pero algo debe tener, ¿no? Al final ya es como cualquier otro. Entonces, es un poco eso, ¿no? Es el estatus y el ambiente en el que estás lo que te promueve, ¿no? Y te mueve. Y por otro lado, creo que una buena, no sé si reflexión o yo digo vacuna para este tema, pues es el sentido social de las profesiones. Es lo que maneja de la cortina, ¿no? O sea, es para qué existen las profesiones y por qué son necesarias las universidades y por qué existen las universidades y qué relación tienen con los problemas sociales. Que eso no significa como los bienes internos y externos, que hace rato se decía en la discusión. Sí, o sea, si vas a ganar dinero, obviamente, ¿no? Pues no es de gratis. O sea, vas a ganar un dinero, vas a tener un prestigio, vas a tener un reconocimiento, pero lo más importante es que estás colaborando con tu sociedad. Ahora, el cómo hagas el dinero también es muy importante, porque el hecho de querer dinero y hacerlo mal es el problema, ¿no? Es como dice el presidente, pues, o sea, tiene muchas cosas criticables, pero es esta idea de que, pues yo no digo que tenga dinero es malo, ¿no? Pero cómo lo hizo, eso es lo interesante. Y por otro lado, sobre la pregunta concreta de cómo la preocupación, sí, o sea, estoy de acuerdo con Aida, no se puede generalizar. Yo creo que sí hay inquietudes, de repente en casos muy específicos, ¿verdad? Yo me topé el semestre pasado precisamente una abogada que me decía que ya estaba practicando y que me dijo, oye, tengo un problema, Manuel, me están pidiendo que haga esto, pero pues yo sé que es ilegal, ¿no? Casi, casi. No ilegal, ¿no? Que fuera a hacer un delito, sino que más bien estaban pidiendo que hiciera algo a favor de su cliente, pero como una trampilla, ¿no? Digo, a ver, entonces tienes que pensar qué vas a hacer. Me dijo, es que si estoy viviendo, me dijo, no literal, ya ves cómo son. Literal, profe, o sea, estoy viviendo un dilema ético porque no sé cómo resolverlo, me está pasando un momento y me acordé de lo que dijimos hace poco en la clase. Y por otro lado, también hay quien normaliza el asunto, ¿no? Como dijo Miriam, o sea, hace 2 años, un caso que no se me olvida, un ingeniero civil, que estábamos en el tema del ensayo de ética y me dijo, ¿de qué lo voy a hacer, Manuel? ¿No? Si es puro rollo. Yo, no, a ver, no es puro rollo. Vente, siéntate, vamos a platicar de qué implicaciones tiene el ejercicio de la ingeniería civil. Y llega el tema de los moches, ¿no? Como se dice. Y me dijo, pero es que es normal, profe, ¿qué quieres que te diga? O sea, ¿qué quieres que te diga, Manuel? En México hay que pagar un dinero para que te den un permiso. Y ya estuvimos platicando, dije, a ver, bueno, platícanos en el ensayo, ¿no? Como cuál es el problema, platícanos cómo funcionan los moches, ¿no? No, pues mira, es que hay un permiso, que no sé qué, y ya, y como que hicimos la reconstrucción de los casos, pero al final del día, ¿cuál fue la discusión? Pues por eso hay socavones, por eso se caen las líneas del tren, pues porque hay temas de ineficiencia, o hay temas de corrupción, o un conglomerado, o un síndrome amplio, ¿no? De ciertas cosas que se juntan y que hacen que desafortunadamente la gente se muera por una mala construcción. Esa es la reflexión y eso es lo que volví hace rato. Es que el hecho que des el moche no simplemente te afecta a ti. ¿A quién nos va a afectar esa decisión? ¿No? Cuando se caiga la línea, cuando se abre el socavón o cuando se muera quién porque le cayó arriba unas escaleras, lo que sea. Esa es la verdadera reflexión, ¿no? O sea, cómo esa acción particular que yo sentía que no afectaba a nadie, pues en realidad sí tiene una afectación. ¿Por qué? Porque te va sobre los costos y te va sobre la calidad de los materiales que vas a utilizar. ¿Por qué? Porque tú no quieres perderle. Porque ya invertiste el 10% del costo de la obra en ahorrarte los trámites. Pero tú no lo vas a perder, ¿verdad? Vas a tener que recuperar. ¿Y cómo? Pues haciendo la larga en tiempo, ¿verdad? Que duraba 5 años, ahora va a durar 10. O que si iba a costar tanto, ahora cuesta tanto, o le quitas a los materiales la calidad y por eso tienen las repercusiones sociales que tienen, ¿no? Y es no tener dimensión de lo que estás haciendo. No es enriquecerte, es brindar un servicio a la gente, ¿no? Entonces, cuando entendemos que la profesión es un servicio, independientemente de la que hagas, como el servicio educativo, el servicio de salud, o el servicio financiero, o el servicio de construcción, o el servicio de finanzas,
entiendes la relación que tienes con las personas, pues, ¿no? Entonces, en esa relación con las personas es donde entra también esta parte ética interesante que podemos ayudar a reflexionar, ¿no? A lo mejor a puro reconocimiento, ¿verdad? Porque como me dijo un profe, jamás vas a estar ahí para ver cómo están haciendo las cosas, ¿no? O sea, nadie va a ir a ver a sus alumnos a ver, ¿están siendo éticos al momento de tomar decisiones? Pues no, es un poco ingrata, ¿no? Como dicen algunos autores, la labor docente, nunca ves el resultado. Das mucho y no recibes nada a cambio más que tu salario, ¿verdad? Pero no vas a ver en realidad los logros, ¿no? Vas a tratar de suponer que lo que tú dices y lo que tú hiciste en el salón de clases de alguna manera va a repercutir en el futuro, que es un poco también el tema este de los principios, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para transferir eso que yo vi en mi salón a la vida real? Pues está difícil, pero pues ahí andamos, ¿no? Ahí justamente el proyecto es lo que busca, hacer este seguimiento más enfocado justamente a estas y estos alumnos que lograrán incorporarse por lo menos en la fase 3, ¿no? Del proyecto y incorporarse con las empresas, y de ahí seguiría este trabajo de medición que explicaré más mañana. Pero justamente es eso, ¿no? Poder por lo menos en el breve término ver de qué forma ya están tomando decisiones más éticas con base en el contenido de las discusiones de los módulos. Justo lo que están platicando, sobre todo lo que comentó Miriam, es la razón por la que yo estoy aquí, porque esa teoría que ustedes a lo mejor los alumnos ven como algo tan, como lo decía en el breakout room hace rato, tan abstracto, no lo es tanto. O sea, al final, esas situaciones profesionales a las que se enfrentan los chicos es justo lo que nosotros como empresa necesitamos cambiar, queremos cambiar. Porque el hecho de que el arquitecto, de que el ingeniero dé una mochada para que salga la obra y entonces su jefe lo califique con 10 y de tal forma en el bono y de tal, a la empresa nos puede costar muchísimo dinero. Porque a lo mejor nunca se dan cuenta, pero a lo mejor sí se cae. A lo mejor cuando se caiga, venga la investigación, se desate todo el tema. Entonces, la labor más fuerte no son conceptos abstractos, nada de estas preguntas que se están planteando son tan filosóficas y conceptuales como no aterrizarse en la realidad. Y en el momento en que logramos que los chicos entiendan que lo que hacen sí tiene consecuencias, que a pesar de que en su mente, cómo han crecido, de que es que si no se hace así no se puede hacer, sí tiene consecuencias hoy. A lo mejor en la época de sus padres no la tenía. Hoy sí, hoy estamos bajo un escrutinio y una vigilancia mucho más amplia. Oye, Sonia, pero no es en todos los ámbitos, no es en todos los espacios. Sí, claro, tenemos muchísimo trabajo que hacer, pero de que las cosas ya no son iguales, ya no lo son. Y ese cambio cultural lo tenemos que empezar a hacer. Y es bien importante lo que decía Manuel. Oye, es que el hecho de que ellos se percaten de que sus acciones tienen impacto en su trabajo, en su compañía, en su sociedad, es importante. Yo les puedo decir, no es un concepto romántico, es algo que hoy por hoy necesitamos empezar a hacer en nuestros jóvenes, por el bien de todos nosotros. Prácticamente creo que varias de las cosas que quería mencionar ya se mencionaron. Solamente me gustaría agregar lo que mencionaba en función de las preguntas anteriores, ¿no? Porque creo que todo está completamente relacionado. A mí me gusta siempre regresar a esta parte de la sabiduría délfica, ¿no? Que pues todas las escuelas filosóficas posteriormente estuvieron trabajando, ¿no? Conócete a ti mismo. Y en función de eso, situar a los chicos en su contexto y decir, mira, para conocerte a ti, ¿sí? Necesitas conocer el medio en el que estás, ¿no? Y necesitas identificar cuáles son los factores que te estarían formando a ti como individuo, ¿no? Y darte cuenta que el individuo es eso en función de lo colectivo, ¿no? Que es como una especie de espiral que va de adentro hacia afuera, ¿no? Y va creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, para abordar varios de estos temas que ahorita salieron, algo de lo que yo hago es tal cual siempre partir de algo súper coyuntural, ¿no? En algún momento, por ejemplo, partí del análisis de una película, de Lobo de Wall Street, ¿no? Decirles, ok, chicos, ¿por qué les gustó esta película? ¿No? Y en función de eso te vas dando cuenta y justo lo empiezas a aterrizar al dilema ético profesional,
decir, ok, te está gustando la película porque te enamoraste del personaje principal, ¿no? Lo estás viendo como un modelo a seguir, como tipo, ¿no? Pero en realidad se está haciendo una crítica, ¿no? Y justo ellos mismos comienzan a ver cuál es el quiz del asunto, ¿no? Cuál es el punto que se estaría criticando. Y sobre todo se empiezan a ver de repente como en un espejo, porque dicen, durante mucho tiempo he estado, no sé, ensalzando este tipo de comportamientos, eso yo los estoy tratando de seguir, los tomo como punto de partida, pero ¿hasta qué punto esto me estaría transformando en algo que se supone que no quiero ser? Porque algo que he visto en estas generaciones, ¿no? que he estado ayudando a formar, es que yo creo que el 80% de los chicos con los que he tenido este contacto están claros que no quieren repetir ciertos patrones, ¿no? Y eso se puede ver como una cuestión pues generacional, ¿no? Están identificándolos y literalmente sí están creyéndose ese discurso que tal vez algunos de nosotros somos un poco más cínicos en eso, de que ya no lo creemos, ya estamos un poco desencantados, pero ellos no, ¿no? Y creo que esto es como un punto que tenemos a favor, sobre todo con este tipo de programas como los que estamos implementando. Oye, amé escuchar eso de que ya estamos desencantados. Me encanta cuando te preguntan los estudiantes y llegas a un... Y al final tú dices, claro, esto está jodido. No, no, chavos. Y tenemos que creer en la política, ¿no? Perdón por la palabra, pero ¿no? Que uno te dan ganas de decir, no, yo tampoco estoy creyendo, pero bueno, vamos con ánimo, ¿no? Nos vamos a volver a ir a Breakout Rooms. Lo voy a volver a hacer manual para que no nos vayamos con los que nos tocó. Y también quiero aclarar que, perdón que hable, pero yo estaba inscrita en este proyecto. Yo quiero ser un alumno. Pero bueno, ¿no? Y el propósito de la sesión es ¿no? que colaboremos en el diseño de actividades o estrategias que se puedan incorporar en la impartición de la clase y preparen a los estudiantes para participar en el proyecto 1DC. Ya nos contará Laura con detalle, pero creo que se los hemos estado comentando. Y bueno, nos vamos a dividir en grupos de Breakout Rooms y cada equipo recapitulará sobre los contenidos del módulo que ya se vio anteriormente, ¿no? Y desarrollará una propuesta de trabajo para los estudiantes que los lleve al conocimiento de uno o varios de los contenidos esenciales de este módulo, con un grado de dominio determinado por el propio grupo. Ustedes van a decir hasta dónde. Acuérdense que ahora trabajamos con competencias si queremos que sea A, B o C, ¿no? ¿Qué nivel de competencia queremos trabajar? Pueden hacer la actividad que ustedes deseen con el nivel de competencia que quieran. Claro, recordando que estamos en ética, profesión y ciudadanía, debería ser C. Bueno, se sugiere utilizar el formato propuesto y el documento de evidencia y solo se colocará en el Padlet, ¿no? En la sesión final. Y el equipo dispone de 1 hora. Vamos a usar el mismo formato que les pasé hace rato. Si quieren, se los vuelvo a compartir para que lo vuelvan a abrir. Y retomando estas preguntas. Quisiera nada más rápido, Laura, a ver si nos puedes decir algo importantísimo, porque para irnos aquí se espera que los estudiantes al final tengan una convocatoria para entrar a ¿no? Entonces, nada más rápido como para que entendamos por qué este trabajo sí cobra mucho sentido en este momento. Perdón. Sí, gracias, Sheila. Sí, como comentaba, bueno, comentó un poco también Salomé esta mañana, el propósito, digamos, de este proyecto no es solamente poder, digamos, fortalecer la enseñanza en temas de anticorrupción específicamente en las universidades participantes, sino también dar la posibilidad, la oportunidad a algunas de esos estudiantes que recibirán los contenidos de los módulos en las 5 universidades participantes, de incorporarse en las empresas que colaboran con nosotros, con UNODC, en este proyecto. ¿Por qué? Para que con base en los contenidos que fueron aprendiendo durante la impartición de los módulos, puedan apoyar a las empresas a elaborar, construir e impartir un curso de ética en el trabajo que retome estos ejemplos, estas conversaciones, estos insumos que se estuvieron trabajando y debatiendo a lo largo de la impartición de los módulos. Entonces, la idea, digamos, final, el objetivo, digamos, principal de la iniciativa es poder fomentar la toma de decisiones éticas en el sector privado, pero, digamos, todo eso a través de una estrategia de prevención y que tendrá impacto, obviamente, en el largo plazo, pero en el tiempo del proyecto, que son 3 años, termina septiembre de 2022, la idea es que algunos de los alumnos
que responderán también al perfil profesional que buscan las empresas, se puedan incorporar a través de diferentes esquemas, muy probablemente serán esquemas de pasantías, para poder ya dar, digamos, este paso adelante de aplicación práctica en el mundo laboral de lo aprendido, digamos, a lo largo de la impartición del módulo. Por eso también para nosotros es muy interesante que esos módulos, particularmente ustedes, como grupo docente, los están impartiendo estudiantes de los últimos años, porque seguramente nos permitirán probablemente contar con un pool de candidatos y candidatas que luego obviamente UNODC lo va a escoger, sino que en conjunto con las empresas, si es del interés de la empresa, cumple con el perfil que busca la empresa, puedan incorporarse en esta fase 3. Entonces, y de ahí, bueno, también comentarles que todos esos contenidos que ustedes estén trabajando, los módulos, se van a quedar con ustedes, es decir, con las y los docentes que deciden participar en la iniciativa, y habrá también otras actividades que les comentaba de intercambio con otras y otros docentes, también de Pakistán y Kenia, que fueron los otros 2 países que participan en el proyecto, para intercambiar un poco qué trabajos están haciendo ellos para implementar el contenido de sus universidades. No sé si contesté la pregunta, pero mañana seguramente tendremos más tiempo para comentar. Y ahora sí, nos vamos a los breakout rooms, y solamente aquí, entonces, justamente para tomar en cuenta, digamos, un poco el espíritu del proyecto, ojalá que en el desarrollo de estas propuestas ya didácticas podamos tener en la mente, ¿no? Ya el ver al estudiante en el mundo profesional. O sea, la importancia de superar estos desafíos éticos ya al momento, digamos, de encontrarse en el ámbito laboral. Entonces, de tomar la propia responsabilidad de las acciones. Solamente era lo que quería comentar. Gracias. No, muchísimas gracias a ti. Y ya nada más quiero decirles que me da mucho gusto, ya tuvieron acceso a la plataforma la mayoría de los profesores. Gracias por avisarnos. Muy bien. Y entendemos que algunos se tienen que retirar, pero bueno, aquí nos quedamos. Por ejemplo, cuando hablo acerca de las violencias sistemáticas, tomo el caso de las desapariciones de personas. Entonces, le pido a una gente, a una persona de biblioteca, ¿no?, que no está dentro del salón o dentro de los... Llega y cuando estábamos en el salón, llega y se acercaba a uno y lo sacaba. Se acercaba a otro y lo sacaba. Y poco a poco nos quedábamos menos personas en el salón de clase, y les preguntaba, ¿dónde están? Ah, pues es que vino una persona y se los llevó. ¿Quién? Wow, está padre. Tremendo, los chavos, chicos terribles, ¿no? Porque no preguntaron dónde vas, no hicieron nada, bueno, así pasa la cosa, ¿no? Que de repente las personas que antes convivíamos con ellos ya no convivimos. Bueno, eso para decirles una cosa, ¿no? Del campus Sinaloa, cuando les pregunté quién tenía un familiar o un conocido desaparecido, más del 90% levantaron la mano. Aquí en Puebla tenemos un problema de 2,000 desapariciones de mujeres. Es un montón, muchísimas personas, ¿no? Eso. Y con lo que estás diciendo, Miguel. Está padre ajá, te iba a decir, ¿por qué no retomamos ese ejercicio? Está súper... Está durísimo. ¿Sabes qué? Es que Pues además, con eso. Eso es bien interesante, porque justo yo también les digo, y quienes ya no están en el TEC, ya no los escuchan porque ya no tienen personas desaparecidas, porque además todo lo que sigue en cuanto a la investigación hace que los padres pierdan todo tipo de credibilidad en muchas cosas. Y entonces, es que estaba relacionado con el narco, es que, Sí. ¿no? Y entonces los padres no solo pierden a un hijo, ¿no? O a un familiar, sino que además pierden toda relación social y política con los demás. Y entonces es terrible porque no hay manera de que él hable y tenga autoridad para hablar y exigir algo, porque pues tu hijo tenía algo o fue una cosa de... En algo andaban, ¿no? Esto es, sí, aumentarle, ya lo que contaste es terrible, ¿no? Pero ahora el otro que es, y además todos nos encargamos de leer la noticia, claro, la chavita tenía con el narco, claro, fue ¿cómo le llaman cuando es por amor, por pasión? Crimen pasional. Crimen pasional, ¿no? Era una buchona. Es tremendo, eso es, no te dejan ni llorar en paz, pues, ¿no? Y esto es cuando los buscan. Cuando no los buscan, pues, no. Hay familiares que precisamente prefieren perder uno que perder a todos, ¿no?
sí, está tremendo. Bueno, eso puede ser una dinámica que permita movilizar esta cosa, ¿no? ¿Cómo iniciamos la parte de introducción al tema? O sea, yo la verdad pienso que es más rica las reflexiones que se van construyendo a que tanto hacemos todo. Yo no sé si estén de acuerdo que podemos empezar con el video y tal vez con algunas preguntas, y es que igual y si está fuerte eso de andarlo sacando del salón, mejor igual y esa parte de igual y yo retomaría, no sé qué opinan ustedes, lo de las preguntas. Ya no quería hablar más y estaba escribiendo, pero este tema de una sola historia me gusta porque aunque no necesariamente habla con respecto a desapariciones, es como cuando solo escuchamos una sola historia, es que tenemos ese gran sesgo. Y entonces, efectivamente, todo se mueve a un solo pensamiento y entonces ya no escuchamos más